Saludo a todas las personas que se han conectado. Tengo que decir buenas tardes y buenas noches por las diferentes partes que se están conectando para esta tercera sesión del ciclo Amoris Laetitia que hemos iniciado desde marzo de este año. Que es el año de, digamos, conmemoración del quinto aniversario de la publicación de Amoris Laetitia, ¿no? Con lo cual se enfatiza que este documento sinodal representa, ¿no?, un momento importante de reflexión, de propuesta, ¿no?, de exhortación, como un llamamiento que se nos hace, digamos, a los católicos, pero seguramente también es un llamamiento para todo el mundo, todo, digamos, como se suele decir en los documentos oficiales de la Iglesia, todos los hombres de buena voluntad, que seguramente podrán verificar en su propia experiencia la importancia que tiene la familia y el valor que pueden tener las reflexiones que se emprendieron en este documento. Quiero, además de agradecer la presencia de todos ustedes, señalar, en esta ocasión hemos decidido relacionar, interconectar Amoris Laetitia con un tema que reviste un gran interés, de gran importancia, al menos podemos decir por las indicaciones y por las perspectivas que el Papa Francisco ha venido, digamos, señalando. Es que es el tema de la sinodalidad, la renovación sinodal de la Iglesia. Para esto hemos invitado al doctor Fernando Vidal, que él es director del Instituto Universitario de Familia de la Universidad de Comillas y también tiene la titularidad de la cátedra Amoris Laetitia, de tal manera que es alguien que nos puede ofrecer un panorama, ¿no?, unas pautas de reflexión sobre el significado de este documento al cual estamos dedicando estas sesiones. Para conducir este panel, hay un orden. Tomará la palabra el profesor Vidal, Fernando Vidal, y enseguida el profesor Gianpiero Aquila, y en tercer lugar estará el padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, ¿no? Él particularmente ha tenido un papel importante en la elaboración de un documento sobre sinodalidad que fue recientemente publicado y que acompaña los trabajos que se iniciarán ahora en octubre del Sínodo de los Obispos, que se van a reunir, y justamente el tema que van a tratar, además lo van a abordar en 3 años consecutivos, ¿no? Este año empieza, el año próximo continúa el tema sobre la sinodalidad y terminará en el 2023. Entonces, con el padre Mario Ángel, pues tenemos también un protagonista, ¿no? Porque él condujo el equipo que elaboró esta reflexión.
me voy a permitir subir a los que están interesados la liga, donde pueden encontrar este documento sobre sinodalidad y algunas otras ligas que puedan ser de interés. Entonces, si me permiten, presento muy brevemente a el doctor Fernando Vidal para que dé inicio a este panel. El doctor Vidal es doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor de psicología y trabajo social en la Universidad Pontificia de Comillas, donde actualmente trabaja. Y, como ya dije, es director del Instituto Universitario de Familia y director de la cátedra Amoris Laetitia. Desde su campo de conocimiento, que es la sociología, ha cultivado diferentes áreas de investigación con temas como la exclusión social, familia, ciudadanía, adopciones, personas sin hogar, pobreza. Él ha publicado 25 libros, ha dirigido y participado en encuestas, estudios sociológicos, y bueno, menciono aquí algunos de los títulos, como La modernidad de una sociedad familiar, La revolución del padre, una obra que yo recomiendo encarecidamente. Es una obra que nos da unas perspectivas muy interesantes, desde luego de un científico social, pero también un hombre de una sensibilidad antropológica y humana, ¿no? Que seguramente nos va a renovar mucho respecto a, digamos, a la figura tan deteriorada o perdida, ¿no? Que es la figura del padre. Otras obras: Nupcialidad, Itinerarios de pareja, Conyugalidad positiva, Cuando el mundo paró, Diario del coronavirus. Pues sin hacer más largo mi presentación, le pido a Fernando si puede iniciar su participación, y muchas gracias de antemano. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra invitación y muchos saludos desde un Madrid bastante soleado ya a estas alturas de junio, al borde de julio, comenzando ya el verano. Vamos a reflexionar en torno a una combinación, a una ecuación que pudiera en principio parecer como que tiene poco que ver, ¿no? Amoris Laetitia, la pastoral de familia y la sinodalidad. Sin embargo, el cauce abierto por la exhortación apostólica Amoris Laetitia en 2016, que lleva ya 5 años de recorrido, como hemos recordado, es un río que en su nacimiento encontró algunas piedras y ramas caídas en su cauce, pero que era vital para la sed de humanidad. Y conforme ha ido empapando el corazón de toda la Iglesia, ya comienza a ensancharse en tierras más tranquilas y su riego se extiende cada vez más por campos diversos, dando fruto. Es decir, que la propia historia de Amoris Laetitia es una historia en la que la sinodalidad ha tenido mucho que ver. Estos 5 años han hecho que todos nos demos cuenta de que los padres sinodales y el Papa Francisco fueron sabios. Nos pidieron que nos abriéramos a la contemplación compasiva de la realidad de las familias y que realizáramos una profunda reflexión sobre Amoris Laetitia para revisar la vida eclesial en relación a esas familias. Este año, Familia Amoris Laetitia y Año de San José también, es una nueva oportunidad, una repetición ignaciana para ahondar en esa conversión del corazón de cada uno, de cada familia, de cada comunidad de la Iglesia. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium fue una exposición programática del Papa Francisco, prácticamente con naturaleza de encíclica, y Amoris Laetitia fue el comienzo de una conversión pastoral que no se ha hecho sino ahondar. La llamada papal a ser una iglesia en salida sigue el estilo de Jesús.
continuamente en esos caminos, encontrándose con toda la diversidad de gentes de su tiempo. Y ahí ya hay un elemento tremendamente intenso de sinodalidad, el caminar con otros, el caminar con todos. Y esa parece ser la clave esencial de esta conversión. Ser una iglesia peregrina, alegre, ligera de equipaje, que anda samaritana en las periferias y en los márgenes, que se encuentra y dialoga con todos los seres humanos, que disfruta y cuida la naturaleza, que acompaña a otros, que es acompañada, que forma comunidades en camino, que se adapta a cada ritmo, reza, celebra por todos los senderos. En su conjunto es una profundización evangélica guiada por el seguimiento, por la imitación de Cristo. Amoris Laetitia fue el primer gran fruto de una iglesia que comenzaba una reforma sinodal. Caminar con todo el pueblo de Dios, que es la humanidad que se descubre en el amor de Dios. En el nacimiento de Amoris Laetitia esto se puso especialmente de manifiesto. Fue el primer signo que llamaba a ser iglesia sinodal. Es la única exhortación nacida de 2 sínodos seguidos, con tan solo un año de distancia entre ellos, y con una encuesta mundial. En octubre de 2014 se celebró ese sínodo extraordinario sobre familia y fue extraordinario no solo por su convocatoria, sino por la experiencia que supuso para los padres sinodales. El cardenal Tagle señaló que en ese sínodo se volvió a sentir con claridad el espíritu del Vaticano II. Al año siguiente, 2015, los padres sinodales se volvieron a reunir en un sínodo ordinario, también centrado en la familia, y había en ese segundo sínodo mucho de repetición ignaciana de la oración, con el fin de determinar, de confirmar las mociones que el Espíritu había inspirado un año antes. Y ahora, en este año, volvemos a hacerlo para interiorizar más la alegría del amor. Poco a poco hemos ido descubriendo que el espíritu sinodal en el corazón de Amoris Laetitia es el corazón de Amoris Laetitia. Si la familia es la iglesia doméstica, se trataba de que la iglesia caminara con las familias tal como son, conjugando esos 4 verbos que han dado forma a la pastoral familiar: acoger, integrar, acompañar, discernir. Amoris Laetitia es la iglesia doméstica sinodal, la familia sinodal. Las mociones fueron muy variadas, ¿no?, durante los sínodos, y si atendemos a lo ocurrido en estos 5 años, todos somos conscientes de que ha habido una gran agitación de espíritus. Y en esa gran agitación de espíritus también nos encontramos una llamada a la sinodalidad. Solo podemos avanzar caminando juntos. La moción mayoritaria y más honda es la alegría, la consolación sentida por los cientos de millones de personas que forman el pueblo silencioso de Dios. Estos que nunca tendrán una palabra en la radio, que nunca darán una conferencia, que van a sus parroquias, que están incorporados a su vida cotidiana y quizás no participan mucho en órganos de gobierno o de consulta. Esa mayoría silenciosa, el pueblo de Dios, es la gente común. Las encuestas sociológicas, que sí son capaces de recoger su voz, han mostrado el apoyo muy mayoritario al camino emprendido en la Iglesia de Evangelii Gaudium, de Amoris Laetitia o de también el Laudato Si. Es cierto que nos hemos encontrado mociones de desolación y de consolación, ¿no? Pero también es verdad que nos encontramos confusión, y una confusión que suscitó en parte también una minoría católica, ¿no?, al ver el espíritu. La resistencia no era ni siquiera de carácter pastoral, ¿no? Y es obvio que ha existido esta resistencia, ha sido conocido por todo el mundo, ¿no? Sino que con el tiempo se ha visto que obedecía a algo enquistado más adentro, ¿no? A lo mejor sospechas o acusaciones contra Amoris Laetitia que en realidad eran una reacción ante la intensificación de la sinodalidad eclesial, ¿no? En el fondo lo que hay es miedo a que un modelo sinodal pueda debilitar la comunión o la convergencia en el ámbito de la doctrina, ¿no? Bueno, en ese sentido sí nos encontramos con que las 2 grandes sensibilidades del mundo católico, una más liberal, otra más conservadora, han acabado realizando un camino de encuentro en este tiempo, ¿no? Sí es cierto que
unos temían la permisividad, otros aspiraban a un mayor reconocimiento, unos valoran intensamente el ámbito de la familia y la vida, y los otros se han sentido lejanos a veces de esas líneas pastorales, ¿no? Pero todos, en mayor o menor medida, viven en sus entornos y en sus propias familias las diversidades y las fragilidades, y son conscientes del giro pastoral de Amoris Laetitia. En general, se han aceptado que ha habido excesos en el rigorismo y la exclusión, y también se considera que hace falta tiempo para madurar algunos aspectos, sea en un sentido o en el otro. Y esto es interesante, ¿no? Porque aunque existen posiciones radicales a ambos lados de la balanza, la gran mayoría, una vez pacificadas las confusiones y las expectativas creadas, ha asumido el valor de la comunión por encima de las propias ideas. Esta experiencia de encuentro dentro de la comunidad católica es clave, porque forma parte de esa aceptación de la diversidad, de la maduración hacia una comunidad en discernimiento, tanto en la escala local como en los ámbitos mayores. Y cuando hablamos de sinodalidad, todos nos preguntamos, ¿cómo es posible hacerlo en una escala mundial? ¿Es posible hacerlo quizás en mi parroquia? Bueno, Amoris Laetitia ha sido una experiencia interesante al respecto. Es verdad que hay otra línea importante de sinodalidad al hablar de Amoris Laetitia. Amoris Laetitia llama a la participación a personas y a grupos que antes habían sentido excluidos, ¿no? Y esto es algo que está en la mente de todos nosotros. Las personas divorciadas se habían encontrado con una serie de impedimentos que no se correspondían con sus derechos canónicos. Y eso había supuesto un divorcio cada vez mayor, ya no solamente en esa familia, sino en la propia comunidad, una herida importante que estaba ampliándose y que cada vez estaba siendo más dolorosa para las propias familias y en general para las comunidades. Estamos hablando de personas que viven en su diversidad de formas familiares. Y es cierto que en cierto momento se ha generado un tipo de percepción de la familia como si fuera una familia ideal y un tipo de familia muy concreta, ¿no? Un tipo de familia formada por padre, madre y un número abundante de hijos, que son lo que veíamos en la mayor parte de actos o de eventos eclesiales sobre familia. Sin embargo, el conjunto de familias es mucho mayor, es muchísimo mayor, ¿no? También es cierto que nos encontramos con la necesidad de acompañar situaciones diferentes de matrimonialidad, ¿no? Los matrimonios sociales son muy amplios en sus configuraciones. Es verdad que existe un matrimonio civil, un matrimonio que se ajusta a derecho. Es cierto que existe un matrimonio canónico, pero eso no quiere decir que no haya un montón de situaciones de parejas en las cuales se dan condiciones de matrimonialidad, condiciones de conyugalidad. Y necesitamos un enfoque de conyugalidad positivo para hacer que ahí haya una llamada al amor, haya una llamada al mayor compromiso, una llamada a integrarse más dentro de la sociedad, a considerarse más un cuerpo, una sociedad de dos, cuando hay matrimonio, cuando hay conyugalidad. Y eso requiere otro tipo de acompañamiento. En su conjunto pasamos de una perspectiva pastoral más insistente en la fuerza de la institución, ¿no? Y en la conformación a la institución, a una pastoral en la cual los dinamismos del amor, como decía Juan Pablo II, son los únicos que generan amor. Son los únicos que generan amor. Ponernos en la vida de las personas y desde ahí buscar, desde ahí escuchar qué dice el Espíritu. Porque cuando nosotros nos manejamos en el ámbito más institucional, es cierto que implica o que impacta en el mundo de la conformación social, en el mundo de las ideas, pero el acompañamiento en sí no impacta en el mundo de las ideas, impacta en el mundo de los vínculos. Y por tanto los vínculos se multiplican. Y en el fondo toda la sinodalidad, todo el movimiento de sinodalidad que estamos hablando, es una reconformación o una profundización en el vínculo. Lo hemos visto en Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es una llamada dentro de la situación en la que vivimos, en la que el mundo se nos ha ido de las manos, a una refraternización, a una profundización en el vínculo entre los seres humanos. Y en el fondo la sinodalidad no es una cuestión solo de metodologías o una cuestión de votos o una cuestión de los estamentos que están presentes en una discusión o en una búsqueda o en un discernimiento, ¿no?
no va de quién manda, no va de quién pastorea, va de cuál es el vínculo esencial entre nosotros. Y por eso la familia es tan interesante como el lugar donde comenzar la sinodalidad, porque hay una llamada a la comunión y a la libertad. La familia es paradójica siempre, porque es un lugar donde la comunión es máxima, pero también es un lugar donde las libertades son máximas. Y libertad y comunión parecen a veces en contradicción y sin embargo en la familia se combinan de un modo perfecto. Y es el amor el que es capaz de conciliar la paradoja de comunión y libertad. Yo soy más libre cuanto más amo. Yo soy más libre cuanto quien más me quiere me reconoce. Mis hijos me reconocen como padre, saben quién soy y yo sé quién soy cuando hablo con ellos. Pero a la vez también la libertad genera esa adhesión, esa comunión que va mucho más allá de un mero pertenecer. Por lo tanto, es interesante cómo profundizar en el amor, y en este caso en el amor en la familia, es algo que nos ha llevado a un camino de reencuentro con la gente. Cómo el modelo de acompañamiento que se propone en Amoris Laetitia va mucho más allá de lo que es la pastoral de familia. Porque en el fondo Amoris Laetitia no es una exhortación apostólica sobre la familia, es una exhortación apostólica sobre el amor. Y sobre el amor en el conjunto de vínculos familiares y también mucho más allá. Es interesante porque ese acompañamiento requiere en nosotros una serie de disposiciones que van más allá de mostrar una doctrina o de concebir la Iglesia como un club. No, nos llama también a profundizar la propia visión de Iglesia, ¿no? La Iglesia como los seguidores de Jesús, como la humanidad que se incorpora al camino de Jesús. Y esa concepción amplia de Iglesia, que no meramente busca el carnet o que no meramente busca el rito o que va más allá de quien está bautizado, ¿no? Y busca y ve que hay también camino tras Jesús, incluso entre los no bautizados, buscando a ese Dios desconocido o en una relación compleja a veces por la de siglos que hemos tenido de cristianismo, ¿no? En la que unos espejos se reflejan en otros y errores alejan a la gente de nosotros mismos. En ese caminar, en esa concepción más amplia, de repente nos ponemos en un camino en el que estamos con toda la humanidad. Y el samaritano, la samaritana, la sirio-fenicia, todos los pueblos entran a caminar, todos los tipos de creencias entran a caminar con nosotros. En el fondo es algo que sabemos muy bien en las familias. Porque en las familias, aunque hay cierta homogeneidad, también hay grandes diversidades. Y de repente tu hija empieza a salir con una persona que es de una ideología totalmente diferente que la tuya y empiezas a repactar, empiezas a renegociar cómo es la cena de Navidad y qué significa la cena de Navidad. Y voy a intentar bendecir la mesa sin ofenderle, pero también incluyéndole. Y de repente empieza a producirse un diálogo, un reencuentro que solamente es capaz de producirse no por el choque de ideas, sino por esa revinculación entre nosotros. El acompañamiento es una forma de estar en el mundo. Es una forma de estar entre unos y otros. Pero también Amoris Laetitia ha sido una profunda llamada al discernimiento. Y cuando hablamos de discernir, la palabra es demasiado larga para lo importante que es. Debería ser una palabra monosílaba, como paz, sol o pez. En realidad el discernimiento es llamar a las cosas por su nombre. Es el amor a la verdad. Y es la verdad del amor. Comprender que la verdad tiene forma de amor, que la verdad tiene forma de bien. En ese sentido, cuando nosotros nos encontramos en discernimiento, en realidad la primera condición no es empezar a darle vueltas intelectualmente a las cosas, sino conformar la comunidad de discernimiento. Y cuando nos llaman al discernimiento en Amoris Laetitia, no se trata de empezar un debate posibilista o técnico sobre qué es y qué no es en una relación determinadas formas o determinadas decisiones, sino que se llama algo que está por encima y por debajo de esto, ¿no? Que es que principalmente somos hermanos acompañándonos y que principalmente buscamos juntos la verdad y que buscamos amar más. Y por lo tanto tenemos que liberarnos de aquello que nos ata, que es prejuicio, para poder amar más.
Y para eso también tenemos que ser capaces y valientes para decirnos la verdad, ser suficientemente valientes para decirnos la verdad, sobre todo a nosotros mismos, para no mentirnos, ¿no? Para llamar a las cosas por su nombre, para hacer caer también todos los prejuicios, las ideas que nos impiden caminar. A veces incluso la propia palabra matrimonio nos impide caminar, ¿no? Y uno dice, es mi pareja, o dice, es mi novia, no dice, es mi mujer o mi esposa. Y digo, joder, es tu novia, pero tienes 60 años. Oye, hay noviazgos realmente largos, ¿no? Pero yo entiendo esta lucha semántica, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hemos quemado tanto las palabras que cuesta el recogerlas, pero también hay que hacer un esfuerzo por salvar las palabras o por salvar estas experiencias, ¿no? Que nos permitan avanzar. Por eso la constitución de esa comunidad de discernimiento en un ámbito tan íntimo, tan delicado y tan susceptible como la pareja o la crianza de los hijos o la relación con tu suegra o la relación con hermanos, yo creo que es donde se pone de mayor manifiesto la capacidad de discernir, ¿no? Y de ahí a más, ¿no? De ahí a más. Si somos capaces de hablar fraternalmente y de hablar sinceramente cuando estamos tratando sobre cuestiones de sexo, de relaciones, de responsabilidades frente a nuestros hijos, de conflictos dentro de la familia, si somos capaces de hacerlo ahí, ¿cómo no vamos a hacerlo en el resto de cosas? Por eso sí es cierto que la sinodalidad empieza en la familia. Sí es cierto que sin familia no hay democracia, porque en la familia todos somos diferentes, pero todos somos iguales también. En ese sentido, hay una conformación de algo que va más allá, incluso de las democracias formales, ¿no? Que es la comunión, que es cómo relacionarnos entre seres únicos. Cómo relacionarnos entre seres únicos. No una igualdad que nos estandariza, sino la igualdad de los únicos. La igualdad de los que son igual de únicos, igual de singulares. Amoris Laetitia es un gran impulso a la sinodalidad, porque nos invita a caminar con gente que antes sentía exclusión. Antes sentía exclusión. No tenemos más que pensar en todo el mundo de las personas homosexuales. Sentían claramente exclusión. Por otra parte, es sinodal porque nos invita a profundizar en los modos de constituir comunidad de discernimiento, ya no solo dentro de la familia, sino con la comunidad cristiana, con personas que acompañan a la familia, en ese modelo de acompañamiento. Es sinodal porque el propio proceso de elaboración de Amoris Laetitia tuvo un gran componente sinodal. Y es cierto que en estos años ha cambiado la arquitectura misma en el Vaticano en relación a familia, haciéndose y creciendo en pluralidad, en caminar más gente juntos. Ya sé que necesitamos avanzar mucho más, pero vamos en progreso. Y finalmente creo que es sinodal porque la propia experiencia de diversidad de espíritus que ha habido, de consolación, de desolación, de gente a favor, de gente en contra, nos ha llevado a la necesidad no de discutir, sino de ponernos juntos frente a las familias que nos llamaban a ayudar, a estar presentes. Termino ya. Es cierto que Amoris Laetitia es un gran desafío. Es un gran desafío porque es una gran llamada al amor. Amoris Laetitia no solo no movió el horizonte del amor y la familia, sino que abrió caminos para que toda relación herida, para que toda división entre nosotros se sintiera acogida, acompañada, que comenzase a sonar, que comenzase a curarse. Liberó de cargas que habían sido impropiamente echadas sobre las espaldas de tanta gente y ha facilitado los procesos de reconciliación y de reintegración. En resumen, Amoris Laetitia es una declaración de amor de la Iglesia a todas las familias del mundo en todos los tiempos y formas. El río de su sabiduría se extiende e interioriza en la tierra cada vez más. Llama a nuevos servidores, crea praderas de encuentro, hace crecer la hierba donde la tierra a veces había sido quemada. Sanemos a las familias para que ellas sanen a una iglesia
que sabe que tiene en la familia su principal camino de humanidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Queda, digamos, a partir de estas reflexiones breves por el tiempo que tenemos, pero ciertamente intensas. Creo que el intento de confrontar Amor y Leticia, ese documento, con esta dinámica nueva de sinodalidad, ¿no? Nos está también revelando algo que en Amor y Leticia podía también pasarnos desapercibido, ¿no? Que en la familia, digamos, también hay como unos recursos, unas fuentes de renovación, de humanidad, pero también de eclesialidad, podríamos decirlo así, ¿no? Que nos, digamos, nos inspiran, porque la obra de la familia la sentimos siempre como la obra nuestra, como también sus dramas, ¿no? Y así también percibimos la cercanía, digamos, de la Iglesia, o el deseo, este deseo de cercanía, de recuperar, ¿no? en la vida de los hombres y en su drama, en sus alegrías, etcétera, la palabra y la promesa de la Iglesia, ¿no? de llevarnos a un destino bueno. Muchas gracias, Fernando. Continuamos con la presentación de Giampiero Aquila. Él es investigador y bueno, actualmente director de la División de Familia y Género. Él estudió filosofía en la Universidad Católica de Milán, donde también adquirió una especialidad en psicología y después entrenamiento en terapia familiar por el Centro de Estudios de Familia de Florencia. Actualmente es también encargado de seminarios de formación del CISAB en La Habana, Cuba. Tiene una experiencia de varios años trabajando ahí. Fue vicepresidente en México de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares durante 10 años y también director del Departamento del Sistema de Acreditación de Calidad Educativa de la misma confederación. En su trayectoria como catedrático ha sido profesor de epistemología e investigación educativa, filosofía de la ciencia y antropología filosófica. Profesor en la licenciatura de psicología educativa de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Campeche y profesor de psicología social y sociología en la licenciatura en comunicación del Instituto Campechano. Dejo entonces la palabra a nuestro colega en el CISAB, Giampiero Aquila. Pues muchas gracias, Jorge. Fernando, encantadísimo de tu exposición. Te agradezco muchísimo la iluminación. De eso creo que nos estás aportando en este momento. Y esta gratitud creo que sea de parte de todos. Yo me cuelo un poco dentro del surco que abriste con una preocupación, es decir, tratar de discernir cómo la familia puede ser sujeto activo en los procesos pastorales. Es decir, un poco retomando una expresión del Papa Francisco en el mismo documento de Amoris Laetitia, es para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar. Y dice, para esto se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia que la oriente y le dé sentido. Entonces, digamos, tratar de delinear tentativamente algunos puntos que nos permitan identificar
una pastoral de las familias en lugar de una pastoral para las familias, que creo que es un punto de conversión pastoral, conversión en el sentido casi físico del término, es decir, inversión de tendencia respecto a lo que se está tomando, que es clave y es importante también en el seguimiento de esta iglesia en misión, es decir, una iglesia de periferias. Y la dinámica de las periferias a la que nos invita el Papa es la dinámica que desde las periferias vamos aprendiendo, desde los puntos en el cual la vida y las experiencias de las personas ilumina el camino que el Espíritu del Señor va alimentando. Entonces, esta dinámica de una circulación que va desde de la periferia al centro y viceversa, creo que en el caso de las familias, un poco la temática que me interesaría abordar es esta, inclusive entrando un poco en los técnicos. Quiero dar inicialmente un juicio. Si lo perciben demasiado tajante, bueno, en sus preguntas a lo mejor me dirán, pero respecto a la realidad o los retos que tenemos en la vida contemporánea, ¿no? Estos plantean a las personas y retos y problemas justamente en la dimensión profundamente relacional que constituye la ontología de ser persona y que se me permite esta expresión, lo familiar, es decir, en todas las dimensiones simbólicas que constituyen a la familia, paternidad, maternidad, fraternidad, filiación, va constituyendo todas las relaciones que conforman nuestra sociedad. Yo creo que una de las grandes dificultades que estamos viviendo como sujetos de esta época a nosotros contemporánea es justamente una dificultad a percibir esta ontología de la relación dentro de lo humano. Es decir, estamos viviendo una visión del hombre que después de haberlo centrado como el corazón, como individuo de la vida y el valor supremo, después de haber sido atropellado durante las 2 guerras mundiales, volver a poner al centro la persona ha sido un reto importantísimo. Pero esta centratura sobre la persona se está centrando siempre más sobre una persona individual. Es decir, una mónada, en muchos casos sin ventanas y sin puertas, de alguna forma autopoética, que se va creando en el momento y percibe como violenta toda determinación biológica o cultural. En lugar de ser percibido como una tradición que alimenta mi hipótesis para el discernimiento, la persona se encuentra, sí valorada en su individualidad, pero tremendamente sola. Tremendamente sola. Yo creo que una de las dimensiones que estamos percibiendo en las graves dificultades que viven nuestros hermanos, los hombres, es justamente esta soledad. Soledad como descarte o soledad como individualismo autogenerativo, autodeterminado. Y entonces yo creo que la dimensión familia, lo familiar, recuperar lo familiar, interesa la pastoral, es decir, el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena nueva para todos los hombres, porque todos los hombres viven esto. Y si nosotros pensamos en el anuncio cristiano, es un anuncio de paternidad, maternidad, filiación, hermandad. Es decir, todas las categorías introducen un fundamento no circunstancial a nuestra experiencia humana de ser hijos, fundamentalmente, retomaremos este punto, pero podremos no ser papás, podremos no ser mamás, podremos no ser hermanos, pero hijos, esto sin duda lo somos, no podemos no ser hijos. Entonces esta dimensión de la filiación que hunde sus raíces hasta el origen mismo de la realidad, hasta la paternidad original, que no es solamente una paternidad generativa, sino que es una paternidad creativa y creadora de este instante, es un punto que da consistencia también al yo, pero es un yo relacional. Esta dicotomía, esta tensión entre individualidad y relacionalidad, digamos mejor, entre individualidad y dependencia,
La quiero mencionar con un breve poema hermosísimo, de lo más bello que la literatura mexicana ha ofrecido a la literatura mundial, de Octavio Paz. Lo leo brevemente, son 3 versos. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas se escriben. Sin entender comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Hermosísimo. Hermosísimo porque delante de la percepción de la propia contingencia, de la propia fragilidad y por lo tanto de la propia dependencia, es decir, que yo en origen soy relación, soy hijo. Al mismo tiempo, este alguien que Octavio Paz escribe en minúscula, el anuncio cristiano es el anuncio que este alguien ha decidido hacer el camino inverso, imposible para mí, a realizarse y ha venido al encuentro mío. Por lo tanto, el anuncio cristiano llega, como siempre los genios de nuestras épocas muestran las cuerdas finas de nuestra vida. Y Octavio Paz no es la excepción en este caso, ¿no? El anuncio cristiano llega a contestar al hombre de hoy que esta soledad radical encuentra en su origen un amor determinante, un amor absoluto y gratuito. Es decir, que este alguien que te deletrea es uno, y en la tradición cristiana podemos decir es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, es el que inicia esta historia. Sin embargo, también en la tradición laica, la percepción de esta presencia, hay otros autores, tal vez lo italiano mío lo identifica más en Cesare Pavese, por ejemplo, que grita, ¿acaso alguien nos ha prometido algo? Y entonces, ¿por qué esperamos? No, que está en su diario, ¿no? que menciona esto. Este eco de la exigencia del misterio que viene a responder a las exigencias de lo humano es la grande noticia y la grande responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos los hombres. O sea, no es solamente un problema de sectarismo cristiano, sino que es un problema de contribución a lo humano que corresponde a cada uno. Si uno ha recibido el anuncio, pues toda gracia implica una responsabilidad. Anunciar esto quiere decir anunciar últimamente que esto es un acontecimiento, no un argumento. Es un acontecimiento y por lo tanto descansa sobre la experiencia. Y entonces, ¿de dónde iniciar la reconstrucción del humano? Solamente al interior de la convivencia que hace posible que podamos comprender aquello que la reflexión separada de la experiencia solo alcanzaría como un modelo formal, como un deber ser de un esfuerzo moralista últimamente. Es decir, la posición gnóstica terminaría dominando. Solamente nos quedaría un deber ser y no la conquista de una definición que pero nace de una experiencia. Y esta experiencia acontece en las dimensiones de convivencia. Por lo tanto, la comunicación experiencial se hace posible de manera privilegiada en la familia, que es el ámbito de desarrollo inmediato de un modelo que es fundante de toda relación social. A mí me gusta repetir una frase de un sociólogo italiano que dice así: la familia no es la célula de la sociedad, la familia es el genoma de la sociedad, dice Pierpaolo Donati. Es decir, no podemos pensar que la relación de una maestra con su alumno sea posible si no tiene una relación, una experiencia de maternidad y dependencia a este pequeño alumno. Winnicott, cuando estudiaba las relaciones de los preescolares, decía: un niño encuentra en su maestra el modelo materno. Igualmente, ninguna autoridad civil podría pretender funcionar y tener una respuesta de parte de sus ciudadanos si tuviera una percepción, una concepción
de paternidad y filiación, de dependencia original en cualquier ciudadano. Sería imposible, sería simplemente el caos. Lo familiar es el genoma que hace vivir la sociedad y hace vivir también la Iglesia. En Lumen Gentium, la Iglesia misma se define como familia de Dios y para hacerlo usa las palabras de San Pablo. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, dice en la carta a los Efesios. Familia que es ante todo una escuela de comunión, como nos decía bellamente Fernando. Se trata de la familia como escuela de comunión, donde se enseña el arte de la unidad en la diferencia. Y con esto paso a la segunda parte y quisiera indicar 3 características que nos permiten mirar a la familia como sujeto dinámico de la renovación sinodal, junto con otro sujeto social. Pero ¿por qué la familia es un sujeto dinámico de la renovación sinodal y al mismo tiempo uno de los recursos fundamentales para emprender el camino de la renovación humana y social que tanto urge? Es decir, sería tapar el sol con un dedo pensar que no tenemos las tremendas contradicciones que estamos nosotros observando. Aquí en México, el tema de la violencia últimamente se basa sobre una pérdida de la concepción de la fraternidad. La violencia absolutamente descontrolada que nosotros estamos viendo y viviendo. Pero lo mismo sucede por la indiferencia de los cientos de miles de muertos que se hunden en los mares del Mediterráneo, en los desiertos de Arizona, intentando encontrar algo que le corresponde como derecho, es decir, poder vivir, comer y tener una familia. Y sin embargo, del otro lado, y hemos visto todo la tendencia populista que ha inundado tanto Europa como América, Norteamérica, digamos, con el gobierno anterior de manera particular, de una autodefensa de los propios privilegios que tiene sus raíces en lo que antes identificaba como autorreferencialidad, como una de las notas, digamos, de la concepción antropológica de nuestra época. Por lo tanto, bueno, quiero indicar 3 características que me parece se encuentran y se muestran en la familia. Lo primero es la unidad, la naturaleza propia de la unidad. Parto de una consideración, que la familia se configura como un organismo, en un momento más indico por qué uso esta palabra, que une las diferencias fundamentales que encontramos en lo humano. Las diferencias de género, las diferencias de generaciones y las diferencias de estirpes. Estas son las grandes diferencias. Antes Fernando mencionaba el encuentro con el novio de la hija. Son tradiciones familiares que se encuentran y se fraguan al interior de la familia, así como cuando se conforma la pareja. Son 2 grandes historias, larguísimas historias familiares. Mi profesora en la universidad decía, la familia es el destilado de 2 largas historias familiares. Esta destilación, que es totalmente nueva, que no es reconducible simplemente a sus antecedentes históricos, forma una unidad, que es una unidad que es orgánica. Podríamos definirla como unitas multiplex, hay autores que así la definen, ¿no? Es decir, una unidad que es múltiplice al mismo tiempo. Y por lo tanto, la dinámica familiar, en cuanto a esta naturaleza orgánica y múltiplice, nos ayuda a ensanchar los angostos confines en los que la mentalidad individualista, que antes indicaba, tiende fatalmente a encerrarnos. No por nada, en muchas ocasiones observamos como el tema de la familia y la controversia sobre la familia necesitan de encontrar puntos de diálogos finos, muy finos y muy difíciles de tejerse, porque la familia en este momento sí puede ser percibida como la antítesis a este individualismo. Y hablando de unidad, diría, y quisiera citar a la Evangelii Gaudium, un puntillo de ella, cuando dice que esta unidad no es una unidad pacífica.
no es revestida de un cierto irenismo que trata de equilibrar las diferencias, sino que hace de las tensiones polares, si nosotros queremos recordar a Guardini, y que retoma el Papa en la Evangelii Gaudium cuando dice que la unidad prevalece sobre el conflicto. Significa que el conflicto no puede ser ignorado, sino que es necesario asumirlo, sufrirlo, dice el Papa, resolverlo y transformarlos. Pero para llevar adelante este proceso, que es un proceso dramático en su sentido propio, es indispensable apropiarnos de una consideración que pienso que es fundamental y que creo que es la aportación típica de la familia a nuestro debate. Los vínculos familiares son definitivos. Los autores que tratan de esto inclusive utilizan una palabra mucho más pretenciosa y al mismo tiempo mucho más adecuada, yo creo, y la cito ahora. Los vínculos familiares son eternos, es decir, tiene que ver con el origen y con el destino de nuestra persona. Permanecen vigentes como parte inseparable del desarrollo de cada uno de nosotros. La conciencia de nuestra persona es la biografía escrita de las vicisitudes de las relaciones, sobre todo relaciones y vicisitudes que son familiares. Pero no solo, ya que hemos ido conformando también todas las relaciones según este modelo genómico que mencionaba brevemente a lo largo de toda nuestra vida. Es posible que surja en quien nos está escuchando la objeción que en México, como en muchas partes del mundo occidental, estamos observando un aumento de las separaciones, de las parejas casadas y de las parejas conviventes. Hace poco tuvimos un panel sobre esto y nos mostraban las gráficas de descenso de conyugalidad y de ascenso de divorcios y separaciones. Nos hablan también de conflictos. La pandemia en términos de violencia intrafamiliar ha sido también un tópico importante. Y conflictos inclusive con la transmisión de las herencias, por el cuidado de los padres ancianos, por la persona discapacitada que tiene que vivir en la familia. Es decir, la familia es el lugar de las grandes aventuras de lo humano, donde las tensiones, donde las dificultades encuentran un lugar infranqueable. Es decir, no podemos nosotros evitar el conflicto sino vivirlo, pero al interior de la conciencia que los vínculos familiares permanecen y no se rompen. La grande decisión que nosotros tenemos que afrontar es si los miramos como un recurso o si solamente miramos a lo que falta. Creo que la invitación de Amoris Laetitia es justamente esta conversión de la mirada. La conversión pastoral es mirar la iniciativa, el recurso de las relaciones que permanecen presentes al interior de la convivencia de las familias. Y esto me parece que es una cuestión clave y fundamental y que podemos descubrir porque el conflicto no se superará solamente por eliminar resolver las causas de los conflictos a posteriori, sino identificar que los conflictos que nosotros observamos en la familia de hoy son síntomas de una fatiga y de una dificultad. Por lo tanto, hablando de familia, la primera lección sobre la posibilidad de una pastoral familiar es el reconocimiento que el vínculo, la unidad, es superior al conflicto. Es decir, que es el recurso y que estamos llamados a identificarlo, suscitarlo y cuidarlo. Para seguir un poco la sugerencia del Santo Padre en Amoris Laetitia. La última nota que quiero poner sobre esta unidad, sobre este tema de la unidad es la siguiente. La herramienta fundamental que vitaliza el vínculo es la comunidad, la familia, que nos ha heredado la modernidad y la del nido feliz. Es decir, lo que nosotros observamos muchas veces es una idea de la típica familia nuclear. Sugiero leer el libro
de Fernando sobre la revolución del padre para tener una lectura un poco de esta herencia sobre la familia encerrada al interior de un núcleo. Quisiera seguir una sugerencia de Chiara Giaccardi, donde dice que la familia no es un nido, sino que es un nodo. Es decir, el cruce de relaciones, no solamente intrafamiliares, sino que es un espacio abierto. La familia se realiza como familia de familias, en el sentido más propio y bello de la palabra parroquia, es decir, de vecindad. Una familia encerrada que no se vuelve abierta sí es una familia que se sofoca. Y en este sentido se abre, y es posible que se abra a un camino que es un camino común, de pequeña, grande comunidad y de ahí a todos. Digo un segundo punto, voy abreviando porque Jorge Navarro me está urgiendo y ya está el padre Mario Ángel. No quiero quitarle a nadie la oportunidad. La segunda dimensión es la pertenencia. El término pertenencia creo que se expresa de manera magnífica con la parábola del hijo pródigo o de los dos hermanos. La pertenencia es el padre que espera desde el balcón el hijo que regresa. No es el padre que se aferra al hijo para que no se vaya, sino el hijo que pide la herencia es el hijo que se define a sí mismo como huérfano. Massimo Recalcati dice que nos ayuda a entender cómo la etimología de la palabra huérfano va de la mano con la palabra herencia. El que pide la herencia es el que se considera muerto para el padre. Y la exigencia de este hijo es volverse a reconocer hijo, pero se necesita uno que lo espere y que dé la posibilidad de que el camino sea un camino acompañado, es decir, sinodal. Y lo último que digo, que puede ser útil para todos nosotros, es que la familia nos ayuda a comprender el concepto de autoridad. Autoridad en la visión, y con esto voy terminando, citando al Santo Padre en el discurso elaborado para los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos. En esta iglesia, dice el Santo Padre, como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso, quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado originario de la palabra son más pequeños que todos. Cada obispo, sirviendo al pueblo de Dios, llega a ser para la porción de su grey que le ha sido encomendada, vicarius Christi, vicario de Jesús, quien en la última cena lava los pies. Por lo tanto, la palabra autoridad en su sentido etimológico y fuerte significa el que hace crecer, el que permite que crezca, es decir, es el que permite que sea un yo que camine por sus propias piernas, no es la autoridad que controla. Entonces, en esta polaridad entre control y desarrollo, la autoridad auténtica es la que permite su propia autonomía. Termino acá y agradezco mucho de la atención. Gracias a Giampiero por estas reflexiones. Rescato, bueno, hay muchas cosas, pero rescato un punto que me parece que es fundamental, ¿no? Que para acercarnos, digamos, cordialmente a los desafíos de Amoris Laetitia y también, digamos, a lo que está volviéndose pues un tema, ¿no? Ahorita puede ser un tema como más eclesial, ¿no? Etcétera, pero creo que tiene potencial para volverse un tema humano, digamos, también para el mundo laico, ¿no? Que es el tema, digamos, de aprender a caminar juntos, ¿no? La sinodalidad de la Iglesia nos puede dar como una hipótesis, ¿no? Para el mundo laico de fraternidad, de que solo se construye, solo se camina, ¿no? En la historia, descubriendo estas fuentes de humanidad, ¿no? Y bueno, agradecemos a Giampiero. Está aquí el padre Mario Ángel Flores, ya lo había anunciado al principio. Le agradecemos también su disponibilidad para acompañarnos.
Quiero hacer un anuncio brevísimo. Hay un icono donde pueden poner preguntas y respuestas. Si están dirigidas a alguien en particular, pues anotarlo y eventualmente ellos mismos pueden ir respondiendo sobre la marcha, ¿no? Y las que tengan un contenido más amplio, las podremos retomar después de la participación del padre Mario Ángel. Lo presento brevemente. El padre Mario Ángel Flores Ramos nació en Michoacán. Es un lugar difícil de vocalizar, Angamacuitiro. En 1954 es sacerdote diocesano en la Arquidiócesis de México. Él hizo estudios de filosofía en el ICE, Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos del Seminario Conciliar. Hizo bachillerato teológico en la Universidad Gregoriana de Roma. Tiene licenciatura en Teología y Ciencias Patrísticas del Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. Investigación y defensa de tesis de doctorado en Teología y Ciencias Patrísticas. Esto lo hizo en el Instituto Patrístico Agustinianum, con la tesis doctoral El Testimonio Mesiánico de Juan Bautista, un estudio de exégesis patrística al Cuarto Evangelio. Actualmente rector de la Universidad Pontificia de México. Ha sido nombrado por el Papa Benedicto XVI miembro de la Comisión Teológica Internacional para el quinquenio 2009-2014 y el Papa Francisco renovó el nombramiento para el quinquenio 2014-2019. Es profesor en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos Lumen Gentium desde 1984. Tiene distintas publicaciones. Para abreviar un poco, solo quiero destacar para acentuar su participación, que él fue el que condujo el equipo que elaboró, ¿no?, este documento sobre sinodalidad en el camino y la misión de la Iglesia, un documento que podremos compartir con ustedes a través del buzón para el que esté interesado en conocerlo. Nuevamente le agradecemos al padre Mario Ángel y pues es suyo el micrófono para nosotros lo escuchamos. Muchas gracias, Jorge, por esta amable presentación. Gracias, Gianpiero, por la invitación que me hacen para participar en estos momentos. En el tema, naturalmente, de fondo, Amoris Laetitia, pero sobre la base de la sinodalidad. Efectivamente, hay un texto publicado ya en México hace tiempo por Ediciones San Pablo, La sinodalidad en la vida y en la iglesia de hoy, que pertenece precisamente a la Comisión Teológica. Señalo solo el contexto, como se ha hablado ya previamente, el 2015, cuando se cumplen los 50 años de la creación del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco, en la segunda sesión del Sínodo sobre la familia, no deja pasar la oportunidad para dar el paso, lo que él llama de esta manera, dar el paso de la eclesiología de Vaticano II, de la eclesiología del pueblo de Dios,
que se había desarrollado hacia la colegialidad y la comunión, la colegialidad episcopal y la comunión de todos, a la sinodalidad, que es el paso a la acción, a la participación y a la actuación propiamente, ¿no? No solamente el concepto de pueblo de Dios, no solamente la colegialidad episcopal, que es muy importante a partir de Vaticano II, esa interrelación de hecho entre todos los obispos, sino ahora abarcar la participación de todo el pueblo de Dios. Sin embargo, en esa fecha, el Papa está expresando algo que pidió un año antes ya del 2015, desde el 2014, a la Comisión Teológica. Ya estábamos trabajando en ese tema, en este documento que llegará a su término en el 2018. Yo solamente quiero compartir con ustedes brevemente dos elementos. ¿Cuál es el proceso para la sinodalidad? Hablamos mucho de sinodalidad, caminar juntos, pero ¿qué proceso debemos seguir tratándose de la familia, de la parroquia, de la diócesis o de la Iglesia Universal? Hay un proceso y que debemos entenderlo para saber trabajar juntos, caminar juntos en los distintos temas. El segundo, hago una alusión muy breve sobre la espiritualidad que debe estar detrás de la sinodalidad. Hablando del proceso, debemos entender que en el pueblo de Dios siempre se da una dinámica del uno, algunos y todos. La Iglesia tiene esa estructura que no debemos olvidar: uno, algunos y todos. Si hablamos de la Iglesia Universal, uno es el ministerio del obispo de Roma. Algunos es la comunión del colegio episcopal y los distintos ministerios jerárquicos en los diferentes espacios eclesiales. Y todos es la participación de todo el pueblo de Dios. Es decir, la Iglesia no puede quedar en el uno, solamente lo que el Papa dice, tampoco en el algunos, que son todos los obispos y los distintos pastores, sino que debe abarcar a todos, el pueblo de Dios. Así pues, el pueblo de Dios en su totalidad es interpelado por su original vocación sinodal, la circularidad entre el sensus fidei con el que están marcados todos los fieles, el sentido de la fe, el discernimiento realizado en los distintos niveles y la autoridad de quien ejerce la autoritas, que no debemos olvidar que tiene una misión y una vocación especial para orientar el camino del pueblo de Dios. La realización de la sinodalidad, decía el proceso, pide tres pasos: profecía, discernimiento y recepción y actuación. Este último es uno solo, pero se define en dos momentos: recepción y actuación. El primer paso inevitable es la profecía, es decir, es el momento de expresarnos. Profetizar es hablar todos. El momento en que debemos hablar y escucharnos. Todos en la apertura y escucha de la palabra de Dios, para iluminar nuestros criterios. Cuando vamos a iniciar un proceso sinodal, debemos comenzar todos por escuchar la palabra de Dios. Desde los laicos, los pastores, los distintos carismas dentro de la Iglesia, para entablar un diálogo sinodal, debemos partir de la escucha de la palabra de Dios para después saber escucharnos unos y otros. Todos en escucha de la palabra de Dios y después todos en escucha de unos y otros. Esa escucha es fundamental. Es una expresión que se utiliza en el mismo documento, necesitamos tener el valor de hablar, pero también
el valor de escuchar, porque en el diálogo debe haber una actitud de apertura donde desde los pastores hasta los fieles debemos tener ese valor de hablar y de escuchar. Un modo relacional, decía el Papa Pablo VI, que el verdadero diálogo es un arte de comunicación espiritual, donde con respeto, confianza, prudencia, sabemos escuchar y hablar. Y todavía algo más dice el Papa Benedicto en relación al diálogo. El diálogo es para buscar la verdad. La verdad es el logos y se crea a través del diálogos, a través de ese intercambio de logos. El logos de Dios que escuchamos a través de su palabra, a través de los acontecimientos, y el logos de nosotros que escuchamos siempre con humildad y con valor y humildad. Vale la pena, pues, recordar que este primer paso es fundamental. Desde el momento en que sabemos escuchar a la palabra de Dios y esa palabra que está en todos, saber escucharnos con humildad y con valor. El segundo momento del proceso sinodal, naturalmente no paso a los detalles, pero pondría este detalle en el primer momento, el diálogo. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto que un proceso sinodal supone, en primer lugar, un tema de sinodalidad. En este caso podemos estar hablando de la familia, y en el diálogo, en el diálogo inicial, si vamos a hablar de la familia, ¿cómo no escuchar a las familias? Si vamos a hablar de los jóvenes, ¿cómo no escuchar a los jóvenes? Y junto a esa escucha también escuchar a los expertos en los temas. En segundo lugar, viene entonces el discernimiento sobre aquello de lo que estamos hablando como iglesia. Es un ejercicio comunitario el discernimiento, es un ejercicio también del pueblo de Dios. El ejercicio del discernimiento está en el centro de todos los procesos sinodales. Una vez que nos hemos escuchado suficientemente, pasamos a tratar de entender y en el discernimiento lo que debemos concluir sobre el tema en cuestión. Hablando de Amoris Laetitia, en el capítulo 6, por ejemplo, se presentan los desafíos pastorales muy interesantes y sobre todo los desafíos de las nuevas realidades de la familia, de las realidades de las familias heridas. ¿Qué es lo que debe hacer la Iglesia ante una realidad que se nos impone? No es simplemente seguir el camino que sigue el mundo para solucionar sus problemas, sino el discernimiento de la Iglesia para saber enfrentar esos problemas. Se trata entonces de seguir la moción del Espíritu. El discernimiento es siempre buscar sapiencialmente las soluciones, el camino a seguir en cada momento de la historia. No significa simplemente, como a veces se puede malentender en el campo de la sinodalidad, no significa simplemente tener un estudio sociológico para sacar conclusiones estadísticas sobre las mismas participaciones. Tampoco en el discernimiento se trata de imponer la opinión de la mayoría. Este es un tema muy delicado en los procesos sinodales. No vamos a sacar conclusión de la mayoría. Vamos a escucharnos juntos, vamos a discernir juntos, pero es siempre para buscar qué es lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia hoy y que no necesariamente coincide en una estadística o en una mayoría, sino desarrollar juntos la búsqueda de la solución
con el Espíritu Santo que, como dice Juan 17, guía a la iglesia hasta la verdad completa. En este ejercicio común del pueblo de Dios de discernimiento, finalmente viene el ministerio de los pastores. Los pastores tienen como ministerio propio tomar decisiones. Van a ser los custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la iglesia. De tal manera que ese discernimiento sinodal culmina en la escucha del pastor, cuando una vez pronunciados todos, no a partir solo de convicciones personales, el pastor busca esa orientación final del Espíritu Santo. Es el que toma por ministerio y por vocación propia las decisiones finales, pero no sin antes haber escuchado, haber discernido junto con la comunidad, con el pueblo de Dios. El tercer paso, sumamente importante, es la recepción. Todo podría quedar en un documento. Muchas veces hemos tenido ya la experiencia de la iglesia que crea documentos y tenemos extraordinarios documentos. Hablemos de Amoris Laetitia, ¿verdad? Ese extraordinario documento, pero que tiene sus dificultades de recepción. Y si no hay una buena recepción, menos una buena actuación. Es así como si hemos iniciado con el diálogo y el discernimiento, debemos culminar en la auténtica recepción, recibir. Hay ocasiones, como se puede dar en este caso, en el que la recepción de la enseñanza del magisterio por parte de los fieles encuentra dificultades y resistencias, por lo que se requiere en ambos sentidos una acción apropiada en tales situaciones. Los fieles deben reflexionar sobre la enseñanza que les ha sido dada, haciendo todo lo posible por entenderla y aceptarla. La resistencia, como una cuestión de principios a la enseñanza del magisterio, es incompatible con el auténtico sensus fidei. Aquí hay dos actitudes. Por ejemplo, hay actitudes donde en ciertos ambientes, llamémosle como muy abiertos dentro de la iglesia, en ciertos contextos incluso teológicos, parece que la actitud propia es no aceptar los documentos de la iglesia, o sea, tener un cierto rechazo, una cierta resistencia al magisterio. Esto no es la mejor actitud. Hay que tener siempre la apertura para el estudio auténtico, ¿no? Recuerdo el caso de un documento antiguo, antiguo del año 2000, en que se presentaba una postura. Estábamos celebrando los 2000 años de Cristo y se presenta pues el significado propio de Cristo en todo un documento muy interesante. Pues antes de leer el documento ya los teólogos estaban en contra de él, ¿no? Porque se decía que era un documento que iba contra el Vaticano II, etc. Es una pésima lectura que se hizo de ese documento por una actitud de resistencia. No, la aceptación supone también el saber que todos podemos reflexionar sobre esa enseñanza, y si no ha sido suficientemente clara, también el magisterio debe entender en algún momento que es importante profundizar. Creo que es el caso de Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es extraordinario, y lo que el Papa Francisco ha presentado en cada uno de sus capítulos es magnífico. No debería haber una resistencia, pero está ahí el capítulo, el famoso capítulo 8, que tal vez necesita mucha más clarificación, no porque esté equivocado, sino porque falta mucho más claridad en algunos de esos puntos. Y de ahí, de la recepción, viene entonces la actuación.
el saber caminar juntos. Ahí culmina el proceso sinodal. Escucha, discernimiento, recepción y actuación. Concluyo, a reserva de poder establecer alguna pregunta, algún comentario, con un elemento fundamental para vivir la sinodalidad hoy. Necesitamos conversión y espiritualidad. Conversión y espiritualidad. Conversión, porque estamos acostumbrados a ciertos esquemas donde solo uno o algunos toman las decisiones y no todos. Es decir, en ese proceso no entramos todos. Es necesaria una conversión muy fuerte en la parte, digamos, pastoral de los pastores de la iglesia, desde la formación en los seminarios, en las casas religiosas, desde los procesos que establecemos para los caminos pastorales. Y no solamente hablemos de los pastores, hablemos también de los directivos de los movimientos laicos o de las comunidades religiosas. Una conversión para pasar hacia la eclesiología del pueblo de Dios, participación y comunión, a la eclesiología de la sinodalidad, caminar juntos, escucharnos, discernir. Es toda renovación en la iglesia consiste esencialmente en el aumento a la fidelidad a su vocación, porque todo esto es finalmente para comunicar el evangelio, para la misión, el evangelio en la familia, el evangelio en nuestro ambiente parroquial, el evangelio en el mundo, una conversión para superar el clericalismo y vivir juntos la eclesiología del pueblo de Dios. Segundo, la espiritualidad. No basta decir que todos por nuestro bautismo somos parte del pueblo de Dios, esto es cierto. El pueblo de Dios somos todos los bautizados. Pero ¿cómo participar en un ejercicio sinodal, caminar juntos, si no estamos juntos con la iglesia? Si no estamos viviendo en esa sintonía de la fe. Y para vivir esa sintonía de la fe y vivir realmente el sensus fidei fidelium, el sentido de la fe de los fieles, que va marcando también el camino de la iglesia, se necesita vivir la fe. Y el lugar privilegiado para crecer en la espiritualidad cristiana, para crecer en la vida cristiana y para crecer en la espiritualidad sinodal, es sin duda alguna la vida sacramental, centrada fundamentalmente en la Eucaristía. En el documento de la Comisión Teológica Internacional hay un comentario específico sobre esa espiritualidad que está expresada en la Eucaristía. La Eucaristía es como ya lo dice, ¿verdad?, Vaticano II, es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana, pero es también la escuela de la sinodalidad. Ahí está la iglesia entera. Ahí está el pastor, ahí está la comunidad, ahí está la cabeza y el cuerpo de Cristo. Y participar en ello, estamos en primer lugar reunidos en el nombre del único Dios trinitario. Somos convocados por el Padre alrededor del Hijo en un mismo espíritu. Toda Eucaristía es una experiencia del misterio trinitario de Dios, uno y al mismo tiempo trino, misterio de comunión que estamos llamados a reflejar en la comunidad cristiana. Y efectivamente, una vez convocados, el primer paso es experimentar con humildad la necesidad de reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Es el primer paso de la Eucaristía, la humildad ante Dios, la apertura fraterna entre nosotros, reconciliarnos con Él, reconciliarnos entre nosotros. Y comienza el ejercicio del diálogo que implica compartir la oración, pero sobre todo la palabra de Dios. La misma palabra la escuchamos todos,
la misma palabra la meditamos todos. Y esa palabra es la que ilumina nuestra vida, nuestros criterios, nuestras acciones. Para pasar después a la comunión eucarística, llega así el culmen en el encuentro vital con Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y nos une entre todos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. La Eucaristía es una experiencia existencial. Por eso no podemos vivir plenamente la Eucaristía por medios digitales, ¿verdad? A distancia, donde estemos, sino esto es una parte nada más, pero el encuentro existencial y vital como comunidad y el encuentro sacramental con Cristo, curiosamente, tiene que superar las barreras digitales, ir al encuentro. Finalmente, el envío y la misión. Todo concluye en una misión. La bendición es el envío a la misión. Cuando lo que hemos celebrado, vamos a comunicarlo. Ahí está, entonces, no podemos ser partícipes de un proceso sinodal si no estamos en comunión con la Iglesia, si no estamos en sintonía con su fe, y si somos solo expertos, pues hay que escuchar a los expertos en muchas cosas, independientemente a veces de la fe o no la fe, pero el proceso sinodal que incluya a los creyentes en todas sus dimensiones debe ser una experiencia fundamentalmente de fe, buscando juntos en cada uno de los hechos lo que el Espíritu dice a la Iglesia y lo que la Iglesia debe entender para seguir comunicando el Evangelio y viviendo nuestras convicciones en medio de la sociedad para seguir iluminando al mundo. Dos frases, concluyo con esto, dos frases. Una, del Evangelio: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No somos luz para ocultar la luz, no somos sal que ha perdido el sabor. Si buscamos este camino sinodal es para crecer en nuestra misión de llevar el Evangelio a todos. Y la segunda frase la tomo de los padres de la Iglesia, el discurso a Diogneto en el siglo II. Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Estamos en el mundo no para identificarnos ingenuamente con el mundo, sino para seguir siendo fuente de la vida de Cristo para el mundo. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, dice Jesús. Si un cuerpo pierde el alma, es un cadáver que se corrompe. Que seamos alma, el alma iluminada, el espíritu iluminado, fortalecido, alimentado por Cristo, nos llevará a esta iglesia peregrina, misionera, sinodal, a ser portadora de su gran misión y vocación en la familia, en la sociedad, en la salvación universal. Muchas gracias. Padre Mario Ángel, muchas gracias por esta intervención que es, digamos, muy puntual en el recorrido que ha hecho, pero seguro que nos ayuda y ojalá nos anime a cuando menos repasar ese documento, ¿no? que hay una riqueza incluso de comprensión de cómo la sinodalidad está como en la naturaleza misma de la Iglesia, ¿no? Y a descubrirnos, creo también, ¿no? Sobre todo, digamos, pensando como laico, como laicos, a no pensar que la expresión pueblo de Dios es solamente una figura, sino una realidad a la cual nosotros también damos vida, ¿no?
unida a ese, al uno que usted mencionaba, a algunos, nuestros obispos, ¿no? Que son también como pautas de este caminar juntos, ¿no? Le agradecemos pues mucho la disponibilidad, la participación y tengo alguna pregunta por el momento que, bueno, está dirigida al padre Mario Ángel. Dice, refiriéndose al punto del diálogo donde usted hablaba, la profecía, el diálogo, la escucha, la pregunta es, después de escuchar, ¿cómo respondemos a quienes relativizan la verdad? Más allá de la pregunta, este punto del relativismo está siempre en el aire, ¿no? Lo respiramos por aquí, por allá, y pareciera que el encuentro de diálogo, la valentía de la escucha, ¿no? Que significa efectivamente estar abierto a otro, ¿no? Puede naufragar en el relativismo. Esa es como una dificultad, ¿no? Entonces, le dejo la pregunta, ¿cómo respondemos a quienes relativizan la verdad e incluso la desvirtúan? Me parece muy oportuna la pregunta y nos permite profundizar algo de lo que ya he señalado. En el diálogo partimos todos de escucharnos, pero la primera escucha es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se proclama en nuestras celebraciones, se proclama en nuestro estudio, es parte de nuestra vida cristiana. Y naturalmente esa palabra de Dios también debemos en sintonía con la palabra como tal, con Cristo, que no solo es pues un escrito, sino es alguien que nos acompaña. Yo estaré con ustedes todos los días. Esta palabra también la podemos, es una parte, ¿verdad?, de interpretar a la luz de los acontecimientos. Debemos estar siempre en esa apertura a los signos de los tiempos, donde Dios nos habla a todos. Entonces, ese primer punto es fundamental. No vamos simplemente a dialogar desde nuestros particulares puntos de vista, sino de nuestra experiencia de fe a la luz de los acontecimientos. Si alguien no tiene fe, pues en este camino sinodal no hay mucho espacio, porque se trata de la iglesia que comparte, la iglesia que dialoga, los hombres y mujeres de fe que comparten su fe. Y esto, si no partimos de ahí, no estamos en el contexto de una iglesia sinodal, estaremos en una asociación civil, en un parlamento político, o llamémosle de otra forma, pero iglesia es partir de la fe, de la escucha de la palabra de Dios y después compartir nuestros puntos de vista. Entonces ahí hay un primer punto donde el relativismo es atrapado, pero no necesariamente. El segundo paso es el discernimiento. Y ya lo hemos dicho, en el discernimiento también vamos a entrar pues a escucharnos, a tratar de llegar a ciertas conclusiones, a ser congruentes con una realidad y con una fe que nos pide iluminar esa realidad. Pero si solo nos basamos en las mayorías, discernimiento, estaríamos abriendo el paso al relativismo. Las mayorías no necesariamente son la conclusión de un camino de fe. La congruencia, la fidelidad es mucho más claro. Las situaciones que nos desafían
necesitan respuestas concretas, pero siempre congruentes y en fidelidad con lo fundamental. Hay, voy a decir una expresión común, ¿verdad?, que dice, hay puntos que no son negociables en la vida cristiana. No podemos por mayorías poner en riesgo puntos fundamentales. No hay riesgo en una sinodalidad de caer en el relativismo. Gracias, Padre Mario Ángel. No tengo otra pregunta. Voy a hacer una. Hace poco se dio la noticia de que el próximo sínodo convocado en Roma, ¿no?, de los obispos se va a realizar como en 3 fases durante 3 años, ¿no? Empiezan ahora en el 2021 y luego continuará el 2022 y hasta el 2023. Mi pregunta es, para usted, ¿qué significa esta como extensión, esta ampliación? Ya habíamos visto que en Amoris Laetitia también hubo 2 años, ¿no? Hubo la reunión de 2 años. Digamos, seguramente tiene que ver con la importancia del tema, pero ¿usted qué lee en esta propuesta, digamos, de una reflexión tan extendida? Sí, efectivamente sorprende un poco, pero responde a la dinámica de sinodalidad. Lo primero que se debe hacer a partir de octubre, que se declara el inicio de este tiempo sinodal, es que cada diócesis, y en distintos niveles de la propia diócesis, se comience un ejercicio sinodal. A mí me parece que va a ser la parte más desafiante. Cada obispo debe promover un sínodo y debe involucrar a las parroquias, a las comunidades, a los grupos de laicos organizados, es decir, todos debemos sentirnos convocados y partícipes de este ejercicio sinodal, que por cierto va a ser sobre la misma iglesia sinodal. No vamos a reflexionar como en otros sínodos en un tema muy específico, los laicos, la familia, el sacerdocio, pero al hablar de iglesia sinodal vamos a hablar de los temas que nos preocupan a todos. Entonces, el primer punto es el básico, que el pueblo de Dios comience a participar, y esto va a durar hasta el año siguiente, cuando ya se realiza, como fruto de las distintas experiencias en el mundo entero, se realiza un análisis del documento final, que es en el siguiente octubre. Bueno, documento de trabajo para el sínodo, pero conclusión de lo que se hizo en todas las diócesis. Es un momento complejo lo que el Papa propone en el primer año, del 21 al 22. En septiembre del 22 debe estar ese documento, que va a ser el documento de estudio, que vuelve a circular para enriquecerse, y en el 23 llega el sínodo de los obispos. Vemos que allí hay pues el todos, algunos y uno, ¿no? Porque el sínodo de los obispos ya debe ser, en este proceso sinodal, reflejo de toda la iglesia, no solo representante de los obispos, sino una mayor participación. Esta es la propuesta del Papa Francisco. Muchas gracias. Están llegando algunas preguntas y tenemos el tiempo ya. Entonces, me voy a permitir, si no tienen inconveniente, escoger algunas, una o dos, si hubiera, para ir cerrando este panel. Una pregunta para Giampiero: ¿cómo considera que podría contribuir la familia a mitigar los efectos del escepticismo contemporáneo?
Pues gracias por la pregunta. Quiero orientarme dentro del surco que el padre Mario Ángel ha abierto. A la primera pregunta que se planteó, contestaba: dentro de la sinodalidad no hay propiamente espacio para este escepticismo, es decir, que el camino sinodal es un camino de una relación de persona a persona, es decir, parte de un acontecimiento con un contenido, cosa que sucede al interior de la familia. Y en este sentido, pues lo que tanto Fernando como yo un poco en la primera parte quisimos mencionar es que en la familia hacemos experiencia de la naturaleza familiar de la Iglesia y por lo tanto hacemos experiencia de que la verdad se manifiesta como acontecimiento relacional dentro de las historias y de las convivencias. Por lo tanto, implica un itinerario dialógico que paulatinamente, aún delante de las posturas escépticas más significativas, como más arraigadas y rígidas, el camino de la relación entre personas, el camino de la relación de la familia, implica que inclusive la no respuesta sea una respuesta, es decir, impide el camino del escepticismo radical, de la ausencia de la no implicación. Una cosa que es imposible hacer dentro de la teoría de la comunicación es no comunicar, porque aun cuando yo no comunico que no quiero comunicar. Entonces, en esta dimensión del caminar juntos, en esta dimensión propio de la familia y que la Iglesia expresa en sus orígenes, es decir, nosotros lo estamos volviendo a poner en la mesa porque yo considero también su oportunidad responde a una exigencia propia de responder a la soledad del hombre, porque este escepticismo finalmente es de un hombre autorreferencial y autodefinido. Entonces la familia en origen rompe esto, porque la familia es el lugar de la filiación, inmediatamente es el lugar de la filiación. Y la filiación implica una relación que se supone sobre la verdad, una verdad que es infinita por descubrirse, pero lo abre. Entonces, en la medida en la cual la familia es familia de familia, parao ikia, vecindad, compañía de familia, dentro de la experiencia se conquista la verdad, no viceversa. Y en otra pregunta que había notado, brevísimamente, perdón si me alargo, pero en otra pregunta que había notado sobre los hijos que no siguen las huellas de los padres, es porque se pide justamente que esto sea reconquistado. Quiero recuperar solamente el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El que sale ganando es el que abandona el surco, porque el que siempre estuvo, nunca estuvo verdaderamente. Y entonces sí, la relación entre padres e hijos jamás muere. Y esto implica una asunción de responsabilidad en el acompañamiento en el cual las verdades que la tradición de la Iglesia nos ha transmitido son reconquistadas a partir de la experiencia. Termino aquí. Ultimísima pregunta, para no abusar también del tiempo de ustedes, y es para el padre Mario Ángel. Es una pregunta que se refiere al clericalismo como un obstáculo a la sinodalidad, ¿no? Dice cómo ser proféticos ante el clericalismo que nos impide avanzar en la sinodalidad. Y bueno, alarga un poquito la pregunta, que a veces los mismos laicos favorecemos este clericalismo, ¿no? Exacto, por ahí quería comenzar, que el clericalismo no solo es un problema de los pastores, sino también de los laicos. Cuando no participan, claro, no se trata de entrar en un conflicto entre laicos y pastores, sino en una mentalidad, como decía, de conversión. Necesitamos esa conversión que nos haga sabernos todos con un ministerio, con una vocación, con una serie de dones propios, y uno de los dones es el pastor, y los laicos tienen muchos dones con los cuales enriquecer la vida comunitaria. ¿Cómo superar? Pues realmente
con un cambio de mentalidad necesario en los pastores, en la formación, en las actitudes, en los distintos niveles de la iglesia. Y es un proceso de conversión el que estamos, tal vez este ejercicio el que el Papa invita ahora a toda la iglesia, sea una oportunidad importante para la conversión. No se supera el clericalismo sin conversión de unos y otros, pero fundamentalmente de los pastores. Creo que esto ha generado algunos conflictos al Papa Francisco. Uno de sus primeros discursos, una vez que ha sido elegido como obispo de Roma, en su encuentro precisamente con los cardenales fue: señores, quítense la mentalidad de príncipes, ustedes no son príncipes, la iglesia no tiene príncipes. Y ahí empiezan ciertos problemitas, ¿verdad? Pero es un camino de conversión. Somos, entre mayor es nuestra responsabilidad, más grande es también nuestra actitud de servicio. De hecho, lo que recibimos como pastores es una responsabilidad de servicio. Y vean cómo se va cambiando todo eso a lo largo de ciertas prácticas. Al final parece que somos reyes y no servidores. Recordemos el Evangelio, es muy claro lo que Jesús nos dice: el que quiera ser el primero, sea servidor de todos. Es un proceso de conversión y el clericalismo hay que superarlo. Muy bien, muchas gracias, Padre Mario. Y bueno, agradecerle nuevamente y también, digamos, un reconocimiento por este trabajo al frente de este equipo teológico que creo que nos ha ofrecido una reflexión muy amplia, muy ilustrativa, a veces, digamos, puede parecer erudita, cargada, digamos, de una visión teológica, pero aún los que no tenemos una formación, ¿no?, profesional como teólogos, podemos descubrir pautas muy importantes de reflexión y de reconocimiento, diríamos, quiénes somos como iglesia, como pueblo de Dios. Y esa reflexión también, que es una gran aportación para toda la iglesia, bueno, nos da mucho orgullo que un padre mexicano haya estado conduciendo estos trabajos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Giampiero. Fernando se tuvo que ausentar porque le cerraban la universidad y nos quedamos con algunas preguntas que vamos a tratar de darles cauce, ¿no?, a través de los medios que disponemos. Ofrecemos una disculpa a aquellos que ya no pudimos, aquellas preguntas que ya no vamos a poder responder. Muchas gracias a todos. Les agradecemos a algunos que reconocemos conectados su fidelidad a seguir este programa de Amoris Laetitia que hemos emprendido en estos primeros meses de 2021 y pues los invitamos a estar pendientes de otros programas, otros temas todo el año. Hasta el 2022 será para conmemorar y sobre todo creo que reflexionar más profundamente, actuar más coherentemente con esa propuesta transformadora, ¿no?, que está en Amoris Laetitia. Muchas gracias y pues nos despedimos.